Predestinación. Desde una óptica distinta. Uno de los pioneros e impulsores de esta doctrina bíblica fue mi reformador favorito, Juan Calvino. Esta es una doctrina bíblica, solo para un pequeño grupo, que reconocen el argumento propio de la palabra de Dios como válido, mientras que otros ni siquiera desean tocar el tema, o bien, solo argumentan que todos fuimos predestinados para salvación, y listo. Con eso resuelven la ecuación y así esquivan debatir en cuanto al tema. Por cierto, este tipo de estudios, a casi nadie le gusta abarcar. Pero, para los que todavía tienen dudas con respecto a esta doctrina, ¿quién mejor para sacarnos de dudas que Jesús mismo? Si le hiciéramos la pregunta al maestro de Galilea diciéndole: Jesús, ¿existe la predestinación? A lo cual nuestro Señor nos respondería, de muchas maneras. Una que más nos convence, y tiene que ver con el tema, sería la siguiente cita: por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos. Mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortas y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16 al 20. Es interesante la reiteración doble de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Aquí nuestro Señor nos está diciendo que así como en el mundo existen árboles que son de mucha utilidad, existen también muchos otros que prácticamente ni siquiera su fruto es bueno. Dicho de otro modo, hay árboles que son buenos y árboles que son muy malos. Un árbol bueno jamás dará buenos frutos, así como los árboles malos nunca darán, como es lógico, buenos frutos. Como algunos saben, la figura de un árbol representa en la Biblia a un ser humano. Por tal razón Cristo también había dicho que por sus frutos los conoceréis. Pregunta: ¿qué? ¿Reconocerás buenos o malos frutos en un árbol, o en una persona? A partir de este instante, los voy a llevar a dar un paseo muy interesante por las Sagradas Escrituras, donde a muchos puede parecer un callejón sin salida. El ejemplo que presentaremos. Y por supuesto, en materia de predestinación, para no abarcar toda la Biblia buscando el significado de lo que representa un árbol, colocaremos uno de los ejemplos más vividos con respecto a esta figura, y la misma palabra de Dios se encargará de interpretar su significado. El ejemplo más claro de este simbolismo lo podemos ver en uno de los sueños de Rey Nabucodonosor. Cristo había dicho que todo árbol que no dé buen fruto sería cortado. Mateo 3:10. Si una persona no da buenos frutos de arrepentimiento, que es obediencia, Mateo 3:8, es imposible que lo haga, si sobre todo es un árbol que da malos frutos. ¿Sabían ustedes que el rey Nabucodonosor fue cortado como si fuese un árbol? Solo que al monarca le dejaron raíz, pero sin ninguna rama, para que pudiera hacer sombra exclusivamente a algunos de su palacio. Ahora nos adentraremos a la visión de este rey. En su sueño el que corta el árbol es un personaje que se reconoce en visión como a un vigilante, que es sobre todo santo, y desciende del mismo cielo. Este ser misterioso hace una declaración o recibe una orden muy contundente, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4:14. En este caso se le dio un escarmiento al orgulloso rey. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por demanda de los santos. Qué interesante detalle. A la luz de la profecía de Santiago 5. El relato del libro de Daniel. Se colocan estos personajes en plural, tanto a los vigilantes como a los santos. En el contexto del libro de Daniel, los vigilantes son los ángeles, y los santos a los cuales este gobernante perjudicó, e hizo algo que ofendió a Dios mismo. Ahora veremos a quiénes representan estos santos. ¿Y qué fue lo que hizo este rey malo? Nos mantendremos en el capítulo 4 y en el verso 17. Se habla de un ser conocido como el Altísimo. No es otra persona que Dios mismo. En estos precisos instantes, es donde Daniel permanece en silencio, por casi una hora, en actitud de oración, esperando la respuesta de parte del Señor. A Daniel le sorprendió la declaración de Hebreo, y se espantó sobremanera por el significado del sueño. En el verso 21, la Biblia nos da la interpretación con respecto a la figura del árbol y qué es lo que representa. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, Ori, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel 4:20 al 23. Ese árbol representaba al ser humano, en este caso, en la figura de Hebreo. Lo interesante de todo esto es que a pesar del historial de este gobernante, en la interpretación del libro de Daniel, se mira a este gobernante con abundante fruto. Pero, por lo que nos presenta el Antiguo Testamento, hasta ese punto, los frutos que daba Nabucodonosor no eran frutos buenos, sino más bien malos frutos. En la declaración y la sentencia del Altísimo, que dice que es el que realmente gobierna sobre todos los hombres, y que su señorío está en los cielos y no en la tierra. La causa del castigo de Rey Nabucodonosor. Muchos creyeron que fue a causa de su arrogancia, pero eso solo fue el móvil que le llevó a cometer una cadena de pecados en contra de los santos, siendo testigos los ángeles, en este caso los vigilantes. Las causas fueron, según el verso 27. Por tanto, Ori, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los pobres, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. Daniel le hace la recomendación a ese rey pagano, diciéndole que si quiere prolongar su tranquilidad, que es igual a su paz, este rey debía cambiar de actitud para con los oprimidos, que son los pobres de la tierra. Al desacato del monarca exactamente un año después, se ejecuta la sentencia en contra de Rey Nabucodonosor y llegó prácticamente en medio de un despliegue de su propia vanagloria. En conclusión, presumimos entonces que en este mundo existen seres humanos con buenas intenciones, mientras que otros carecen de estas, y en lugar de beneficiar a los demás con sus dones, se sirven de estos, aprovechándose así de los más necesitados. El caso de Rey Nabucodonosor
es bastante particular, ya que siendo toda su vida un rey pagano, cometiendo incontables maldades, al final aprovechó su oportunidad y da la gloria al Altísimo. Daniel 4:37. Y termina en la corta lista de reyes, contados entre los salvados, como predestinados para salvación, mientras que otros monarcas, que no fueron reyes paganos, sino que pertenecieron al mismo pueblo de Dios, no tuvieron la más mínima oportunidad, y fueron cortados de golpe. Tal fue el caso ejemplar de rey Saúl, que por un simple error, en desobediencia a un mandato, fue totalmente desechado. Este caso tocaremos ampliamente en próximos capítulos. El problema es que en nuestro caso actual, es totalmente muy diferente, ya que a estas alturas del juego, nos referimos a los últimos días. Es casi imposibles las excusas para seguir acumulando pecado sobre pecado, llevando una vida impenitente a sabiendas que a muchos, su copa de la paciencia y misericordias divinas será estar rebalsada y en cualquier momento serán cortados. Juan 15:22. Este será un cortar muy distinto a lo ocurrido con el rey Nabucodonosor. Solo que esta vez no solo quitará sus ramas, sino que también serán cortados de raíz. Esto nos habla de las consecuencias eternas. En cuanto al tema de predestinación, para algunos resultará como nadar en contracorriente, mientras que para otros, será como navegar con el viento a su favor. No olvidemos las palabras de Jesús: el bien nunca viene de la gente mala. Mateo 7:16. Versión King James 2006. Agregando el lado opuesto.